corazón hay un altar de alabanzas para ti. Hay un lugar en mi pecho que clama, cual voz en desierto por ti. Y en ese altar yo me he propuesto exaltar tu santidad y quiero darte mi vida y mucho más, sin tiempo y sin final. Yo quiero que la paloma, el Espíritu Santo, anida en mí y que la llama del fuego divino caiga sobre mí. En mi corazón hay un altar de alabanzas para ti. Tú me haces tan feliz. Eres de mi vida la pasión, mi dulce inspiración. Ya estoy completo en ti y no necesito más. Sinfoneo TV, el tema de hoy, muy interesante como todos los demás temas. ¿Por qué mis oraciones no son contestadas? Daniel. Bueno, orar, todo el mundo, aún el hombre más ateo del mundo, en un momento determinado, se ve en una encrucijada que no le queda de otra más que mirar al cielo y decir, si hay Dios, yo quisiera que pasara tal y tal cosa. Porque el ateo es ateo hasta que le llega un problema serio. Todo el mundo cree que es suficiente mientras tiene dinero, mientras tiene salud, mientras las cosas están funcionando bien en la empresa. Pero cuando hay un corredero, cuando hay un accidente grave, cuando hay un problema cerebrovascular con un anciano, con tu papá, con tu mamá, cuando hay una situación que se escapa de tus posibilidades humanas, entonces ahí tenemos que acudir a una fuerza superior y en ese interín entra la importancia de la oración. Pastor. Amén, amén. Sabemos que la oración es una comunicación con Dios. Ahora, no cualquier comunicación, porque la misma Biblia habla que Dios no escucha, no oye al pecador. Ahora, pero sí especifica de que Dios escucha a uno que está con un corazón constricto y humillado. Ahora, claro, el tema de hoy nos enseña de por qué Dios no escucha la oración, ¿verdad? La oración, porque acuérdese bien, en el mismo libro de Santiago, capítulo 4, verso 3, dice, pedid y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Muchas veces pedimos para nosotros mismos, o sea, en cosas que en realidad no necesitamos. Para el ministerio del bulto, yo necesito un carro. Sí, pero ese es el problema. Pedimos cosas que en realidad no necesitamos, sino para lujos. Un Ferrari pequeño. Exactamente. Dígame usted, Dios viene y usted pide un Ferrari, o pide, ¿me entiende?, un Lamborghini, o pide, ¿me entiende?, un helicóptero Bugatti, para ir a ministrar. algo que a lo mejor usted no tiene ni siquiera para comprar una goma, a lo mejor del vehículo. Yo tengo que saber, ¿me entiende?, de que Dios es un Dios de orden primeramente. Dios es un Dios que cuando va a dar, Dios te va a dar conforme a tu necesidad, no lo que tú quieras. Porque muchas personas, yo le he preguntado a personas, si Dios te diría a ti, ¿qué tú quieras? Pídeme lo que tú quieras. Oye, Salomón tuvo un buen privilegio de que Dios le dijera a él, pide lo que quieras que yo te daré. Oye, pidió sabiduría. Sabiduría. Pero una vez yo le pregunté a unos jóvenes, si Dios te dijera a ti, pide lo que tú quieras, ¿qué tú le pedirías? Y me dijo, bueno, yo pediría una casa con una piscina y 5 mujeres ahí en la piscina. ¿Por qué vamos a pedir para nuestros propios deleites? O sea, para cosas que en realidad no necesitamos. Entonces, ese es el problema donde entramos nosotros. Porque cuando usted pide sin una convicción de lo que usted quiere, Dios no le va a dar nada. Dios no le da nada. El problema es, varón, que no todo el mundo pide así. Hay personas que son cristianos, que nos están viendo ahora, que de verdad están pidiendo sinceramente cosas importantes. Contésteme esa. Y aún así no reciben. Y aún así no reciben. No recibe. Ahora, tenemos que ver por qué causa. ¿Me entiendes? Dios no te contesta a lo mejor la petición tuya.
Porque muchas veces Dios puede estar, ¿me entiendes? Le podemos pedir. ¿Cuántas veces a lo mejor no le hemos pedido a Dios tantas cosas y Dios no nos las ha dado? Muchas veces Dios tiene que probar nuestra fe. Si en realidad es una fe de verdad. Si es una fe genuina que tenemos. ¿Entiendes? Porque no podemos venir, hermano, y solamente pedir a Dios. Porque le pedimos a Dios, pensamos que todo es microwave. Señor, yo necesito ahora mismo un trabajo. ¡Pip! Ahí ya. O todo que caiga desde el cielo ahí mismo. No, hay que aprender a pagar un precio también. Hay que aprender, amado hermano, de que usted tiene, hermano, que pagar un precio en la oración, buscar a Dios mientras Él pueda ser hallado. Pero acuérdese bien, buscar el reino de Dios primeramente, su trono, su justicia, lo demás viene añadido. Y yo diría, pastor, que hasta Cristo en el Getsemaní nos da una lección muy poderosa. Él hace una oración. Pero fíjate que a pesar de la confianza y de la cercanía con el Padre, el mismo Jesús a la hora de orar dice, no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, hay un margen de posibilidad de que la voluntad mía no esté sincronizada con la voluntad de Dios. Entonces se supone que yo tengo que tener la madurez, el entendimiento espiritual, para no decirle, Dios, tú tienes que darme esto porque yo soy tu hijo, porque yo he estado, sino que se haga tu voluntad, que yo esté en la disposición de que la voluntad de Dios sea lo más importante para mi vida. Pero también hay episodios donde la Biblia nos muestra, el rey Ezequías, Dios le da una palabra, el profeta le dice, prepara tu casa que vas a morir, y él voltea y dice, Señor, pero yo te he sido fiel. Yo he obrado con justicia. Yo he hecho lo que tú me has dicho. ¿Cómo es posible que yo no voy a ser capaz de ver el fruto de mi trabajo? ¿Qué es lo que está pasando? Y el profeta no iba bien en el patio. Y se devuelve y le dice, he aquí que el Señor ha visto tus lágrimas. Y tu petición ha sido oída. Y le va a agregar a tu vida 15 años. Pero estamos hablando de una humillación. Porque un corazón contrito y humillado Dios jamás lo va a despreciar. Amén. Y yo entiendo de que muchas personas, hermano, han estado orando y orando y orando. Hay cosas que no se toman un día. Hay cosas que no se toman una semana. Hay otras cosas que se toman años. Porque hay personas que han estado orando años. Orando por años y años. Y no han recibido a lo mejor el milagro que ellos están esperando. Y no es porque ellos están a lo mejor en pecado. No es porque a lo mejor le tiene que ir mal. No. ¿Me entiendes? Hay procesos por el que el ser humano tiene que pasar, porque en realidad, ¿me entiendes? Es un trato de tú y Dios. Sí, sí. Dios tiene su tiempo, acuérdate, Dios no trabaja tu tiempo. Los caminos del hombre no son los mismos caminos del hombre, ¿me entiendes? Ni los pensamientos de Dios son los mismos pensamientos del hombre. Las cosas, ¿me entiendes? De Dios, Dios va a su manera porque Dios baja a la perfección. Así. Dios te va a dar lo mejor a ti. Amén, amén, amén. Mire, mis hermanos, necesito un minuto. Porque el pueblo que está ahí necesita, ¿no? Aprender a orar. Hay un problema. La oración, ¿no? Todo lo que hemos dicho tiene su punto importante. Pero hay muchos factores que afectan la oración. Sí. Por ejemplo, la oración. Jesús dijo, por ejemplo, diferente a nosotros. Jesús criticó la oración larga. Todo el mundo lo hace, todo el mundo critica. Jesucristo no le gusta la oración larga, ¿verdad? Todo el mundo ora largamente, ¿verdad? Mucha gente, Jesucristo dijo que mucha gente oraba, pero pedía sin fe, ¿correcto? Según tu fe, te haya hecho, ¿correcto? Sí. Pero también hay otro factor. Una vez que tú le pides a Dios con fe, Dios automáticamente, Él te contesta. Pero hay factores que no permiten que lleguen a nuestra vida. Pedro habla que si tú te llevas bien mal con tu esposa, ¿verdad? Los cielos van a estar cerrados, ¿correcto? Hay otros factores, pero hay un factor más grande. ¿Recuerdan a Daniel? En Daniel número 10. Sí, dice que Daniel oró, ¿verdad? Sí. Y dice que tan pronto Daniel le pidió a Dios, Dios despachó al ángel. Orden, sí. Pero ¿qué le pasó al ángel? Fue interceptado. El príncipe de Persia se le hizo resistencia. Entonces, yo dije un minuto. No se pasaba, ¿no? Oye, ¿qué pasa? En un minuto ya, luego yo le entrego. Sí. Oye, ¿qué pasa? Que hay muchos factores que afectan nuestra oración, ¿verdad? Sí, sí. Fíjense cómo Daniel oró. Dice la Biblia que fue despachado un ángel tan pronto sí. Daniel oró. Pero ¿qué pasa? Que hubo una intercepción espiritual, ¿verdad? Espiritual. Sí, sí. Entonces, luego de que el arcángel Miguel vino a ayudar, ¿verdad? Vino y le dijo a Daniel, mira Daniel, tan pronto tú pediste, tu oración fue contestada, pero se me opuso, ¿verdad? Entonces, duraron 21 días. Entonces,
Como dijo un minuto, el minuto me se venció, pero luego yo cojo otro minuto. Sí, luego yo cojo otro minuto para seguir adelantando, porque es muy importante Sí, claro, que la persona que nos están viendo vean que la oración no solamente depende de un solo factor. Exactamente. Hay muchas cosas que afectan. Una de las cosas que tenemos que ver, ¿me entiendes? ¿Por qué el Señor Jesucristo dijo acerca de las oraciones largas? Es porque mucha de la gente, los fariseos cuando oraban para que la gente lo viera. Sí, exacto. O sea, era para que lo vieran, para ser visto por todos. ¿Me entiendes? No, en el Señor no hay tiempo, ¿me entiendes? De oración. O sea, no hay 5 minutos. Aunque una oración de 1 minuto, como una oración de 5 minutos, como una oración de 1 hora o de 2 horas, Dios lo ve igual. ¿Me entiendes? Todo depende cómo tú hables esa oración. Cómo, de dónde sale la oración tuya. ¿Me entiendes? Porque eso no es, ¿me entiendes? Porque está larguísima la oración. No. Eso no, es que mi oración tiene que salir de lo más profundo de mí. Es. Yo tengo que hablar con mi creador, yo tengo que hablar, ¿me entiendes? Con aquel que hizo la obra o el que está haciendo la obra conmigo. O sea, por eso es una de las cosas. Ahora, ¿por qué, me entiendes? Mis oraciones no están contestadas. Y yo entiendo, ¿me entiendes? Que muchas personas están esperando por mucho tiempo. No han recibido. Oye, hasta uno mismo, uno como pastor, a veces uno está adorando. El problema de caso es que Dios trabaja como trabaja su tiempo. Mira, nosotros hemos tenido, voy a usar de testimonio como hoy, ¿entiendes? Un testimonio solamente fresco. Un testimonio que estaban orándole al Señor, ¿me entiendes? Para que el Señor contestara, ¿me entiendes? La petición nuestra. Claro, como te dije, hay peticiones que Dios la contesta rápido, pero hay otras peticiones que en realidad tardan más tiempo. Sí, sí. Nosotros esperando simplemente, tratando de conseguir una van. Oye, todo, se nos hacía todo de lado. Nada podíamos conquistar. Nada podíamos conquistar. Pero acuérdate que con la oración nosotros somos conquistadores. Por medio de la oración. Por eso que cuando el mismo Pablo y Silas estaban en la cárcel, estaban cantando allí, estaban adorando al Señor, estaban orando al Señor y el Señor metió su mano. Amén. Pero cuando ahora vemos, ¿me entiendes? Donde vemos ahora que estábamos pasando por una situación de una banda donde económicamente no estábamos. Porque acuérdese, no es que somos... No todas las iglesias tienen claro. un sistema económico súper grande. Sí. ¿Me entiendes? Hay iglesias, congregaciones que en realidad necesitan. Pero sin embargo, vino una persona y nos dio una ofrenda allí. Hermano, que nosotros mismos, hasta a mi esposa se le salieron las lágrimas. También a mí el varón me dijo a mí, perdóneme, pastor, si usted me va llorando. No, si a mí es que usted me va a hacer llorar. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque en realidad Dios va a contestar la petición en el momento que tú la necesitas. Amén, hermano. Y yo creo que es cierto lo que el pastor Tomás está diciendo. Es que tú lo sientes, varón. Porque yo sé que lo hemos visto muchas, innumerables veces, cuando hacemos una oración y el Señor obra de una manera misteriosa y a veces muy rápido. A veces nos desesperamos, pero cuando vemos la cronología del tiempo decimos, pero en realidad no se tardó tanto. Pero yo quiero irme a la palabra y quiero irme al ejemplo del Señor. Cristo nos da un ejemplo en la palabra de cómo es que tenemos que orar. Y dentro del marco de ese esquema de la oración, del esquema perfecto del Padre Nuestro, nosotros tenemos una guía exacta de cómo hilvanar nuestras ideas para enmarcarnos dentro de ese croquis, de ese mapa de la oración perfecta que es el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos. Lo primero, poner a Dios en el lugar que Él se merece. Santificado sea tu nombre. Glorificar al Señor y ponerlo en el lugar de supremacía y de poder que Él tiene. Hágase tu voluntad, no como yo quiero, sino que lo que tú has diseñado para mi vida sea eso lo que yo experimente en mi día a día. Y dame lo que yo necesito. Dame el pan de cada día. Sí, pero dame 4 furgones de pan porque hay un enemigo mío que yo estoy loco por tirarle un pan encima para quitarle el hambre. Dame lo que yo necesito, el pan nuestro, dámelo, pero que venga de ti. Porque no hay una cosa más hermosa que cuando tú recibes algo y tú sabes que es Dios que lo ha preparado para ti. No me dejes caer en tentación, porque no es que estamos exentos de la tentación. A cada día, en cada momento, pasamos por lugares, vemos cosas, nos rozamos con personas que pueden ser un potencial obstáculo para nuestra vida, sino que líbranos del mal. Tú sabes que, Daniel, que muchas veces el problema más grave del cristiano, no hablo de la persona, ¿me entiende? Que está afuera, o sea, de que no le sirve al Señor, es que cuando ora, no le gusta esperar. Ay.
Un microwave ahí mismo. Por eso, no le gusta esperar. Si usted va a los hospitales, en los hospitales, ¿cómo le llaman a la persona que está allí que llega al hospital? Paciente. Una cosa, vale. Un minuto más. Por favor, un minuto. Sí, termine la idea. Está bien, Le llaman paciente. Le llaman paciente. Sí. ¿Por qué? Porque aunque usted esté en el hospital, como quiera, lo van a hacer esperar ahí. Sí, claro. O sea, ¿por qué? Porque usted no depende de usted mismo. Sí. Usted depende, ¿me entiende?, de los doctores. Sí, así es. Amén. Entonces quiere decir que yo como cristiano, yo tengo que esperar en la voluntad de Dios. O sea que ya no se pueda, yo no puedo hacer lo que a mí me da la gana. Ya no me ciño yo, dice la Biblia, sino Él es el que me ciñe a mí. Amén. Hable ahora sí. Deme un minutito. Mire, una cosa, mire. Porque a mí me interesa, aparte de todo lo que estamos hablando aquí, esto es completamente nutricional, nutritivo, ¿no? ¿Qué pasa? Por ejemplo, la oración. Daniel tocó un tema muy importante. Jesús nos dice cómo orar. Pero déjeme decirle, la oración significa diferentes cosas para diferentes personas. Todas las religiones oran. Oh, sí. Los discípulos le dijeron al Señor, Señor, enséñanos a orar. ¿Verdad? Enséñanos a orar. ¿Qué pasa? Nosotros los cristianos, el 99%, en mi opinión, no sabemos orar. Para mí, la conclusión esencial y por ahí que yo me baso en mis oraciones, es una opinión, ¿okay? Es simple. La oración es simplemente darle permiso a Dios para que intervenga en mis asuntos terrenales. La oración es darle permiso a Dios para que intervenga en mis asuntos terrenales. La oración no es pedir por pedir porque usted no sabe lo que Dios quiere contigo. Cuando dice el varón que tiene que ser paciente, muchas veces nosotros, es cierto, pedimos, pero si no está alineado con el plan que Dios tiene para ti, esa es otra cosa. Esa es una. Otra cosa es que es como, por ejemplo, el GPS, ¿no? Usted pone, por ejemplo, una dirección en GPS, ¿verdad? Usted va, por ejemplo, para Florida, para una dirección, ¿no? Usted pone el GPS. Usted no le puede decir al GPS que doble por aquí, no. Usted tiene que confiar en el GPS, que el GPS lo va a llevar a su lugar. ¿Qué pasa con nosotros? Nosotros le ponemos las cosas, le pedimos a Dios y queremos dirigir, Señor, no, ese es muy feo, ¿entiendes? Ese tipo le falta un diente, un ejemplo. ¿Entiendes? Le decimos a Dios que queremos un hombre, un ejemplo, ¿no? Ese tipo no tiene cabello, ¿entiendes? Ese tipo, ¿entiendes? Él canta bonito, pero no tiene pelo. ¿Entiendes? Sin pelo, no. Sí, sin pelo, no, señor. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? No, ahí es que vamos. Entonces, la oración que de verdad, como yo la aplico, ¿no? que debemos aprender, no solamente al Señor yo no le pido, yo tengo muchas, igual que todos los que estamos aquí, los que me están mirando, yo tengo todas mis peticiones, yo tengo muchos deseos para mis hijos, para mi familia, para mis amigos, mis familiares, pero yo ya no antes forzaba con el Señor, ¿entiendes? Yo ya no. Yo le doy permiso al Señor, porque el Señor es un caballero. Exacto. ¿Entiendes? Entonces hay un juego aquí abajo. Hay un enemigo y está Dios. Si tú no le das permiso a Dios, Dios no actúa. Por eso es que la Biblia dice que Él sabe lo que tú necesitas antes de que tú le pidas. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Él quiere que tú le pidas, ¿verdad? Que tú le des autoridad a Él, pero Él sabe lo que tú necesitas. Sí. Entonces, ¿qué pasa? En las oraciones, ya el minuto se me está venciendo. Oye, en las oraciones tenemos que cambiar y decirle, Señor, yo quiero esto. Oye, yo te pido a ti que tú tomes control de esta situación. Muchas cosas yo no las entiendo. Toma tu control en mi familia. Domina tú y ayúdame a entender los pasos como el GPS, dobla a la derecha, en la siguiente dobla a la izquierda. Ayúdame a entender tus pasos y no te vas a perder. Yo creo también, yo lo veo desde este ángulo. Yo creo que la oración es cuando yo empiezo a ver el mapa que Dios ha diseñado para mi vida. Cuando yo entro dentro de ese plan que Dios tiene para mi vida, mi oración va a ser contestada porque yo estoy en el mismo tono, eso es en amén. el mismo plan de Dios. Eso es amén. La oración que no es contestada es aquella que yo hago por una cosa que no está dentro de los límites del diseño de Dios para mi vida. Eso es amén. Cuando yo me salgo de ese esquema que Dios ha diseñado para mí, automáticamente esa oración va a caer en el vacío porque no está a tono con lo que Dios ha diseñado. Pero Daniel, tú y yo no lo sabemos. Pero date de cuenta. Yo sé que el varón estaba hablando acerca de que todas las religiones oran. Que hay unos que rezan, otros oran. Rezar y orar son dos cosas muy diferentes.
Yo tengo una pregunta Sí. para los tres. Sí. ¿Cuándo nos damos cuenta para seguir el plan de Dios dentro de la oración? O sea, ¿cuándo nos damos cuenta que ese es el plan de Dios para nosotros orar en ese camino? Si los varones no contestan, la contesto yo. ¿No? ¿Usted? Sí, bueno, No, háblale, hágale. háblale. Ok. La pregunta está muy bonita. Mire, es sencillo. Como tú no sabes, ¿no? Como tú no sabes, tú tienes que abrir tu corazón, tu espíritu, porque Dios, cuando tú lo pones a Él, Dios no falla. Si tú lo pones a Él, tú le dices, Señor, yo necesito saber cuál es tu propósito conmigo. Recuérdate una cosa, Dios hizo a cada uno con un propósito. Dios, mira cómo empezó el mundo. Cuando yo estaba allá arriba, yo estaba aburrido, no sabía qué hacer. Oye, y Él dijo, déjame inventar un grupo de gente allá abajo. Escúcheme, es así la cosa. Él dijo, déjame inventar un grupo de gente allá abajo para que hagan. Oye, no, varón, varón, eso es así, eso es así. Eso es así. Dios sabe todas las cosas, varón. Eso es lo que estoy diciendo. Tú dijiste que no sabía lo que Varón, escuche, varón, oye, no, lo que estoy diciendo es profundo, varón. claro, es lo mío, varón. Varón, no, si usted pone atención, mire, oye, él decidió, ¿verdad? Él decidió y agarró y mandó a todos los muchachos, a Adán y a Eva, ¿verdad? Lo puso aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces mandó al enemigo, correcto, a Satanás, correcto, a la culebra, ¿verdad? Dios sabía que la culebra le iba a engañar a ellos porque esa gente no tiene tigueraje. ¿Entiendes? Esos dos muchachos no conocían el pecado. Esa gente no sabía nada, ¿entiendes? No conocían el pecado, no conocían nada. ¿Qué pasa? Dios sabía que ellos, ¿verdad? Pero Dios le dio la opción a ellos. A Eva tomó la cosa. Dice Eva, si nosotros no hacemos esto, no vamos a reproducir el mundo. No vamos a quedar nosotros dos solos. Vamos a inventarle Dios. Entonces, por eso es que dice que Eva, Eva fue que, él echó la culpa a Eva, porque Eva fue que tomó el control. Pero acuérdate que ¿Y el qué hombre. ustedes dicen de las personas que oran y no accionan? Porque sí sabemos de que cuando oramos hay una parte que nos toca a nosotros, no es todo a Dios. ¿Qué ustedes dicen acerca de eso? Yo mismo digo, ahora sí me voy a meter yo, varón. Amén. Estamos para eso, estamos para ayudar. Yo quiero opinar acerca de eso. Porque una de las cosas, uno de los peores errores que nosotros hacemos, aun cuando oramos primero, es que nosotros empezamos a pedir. No hacemos ni siquiera una devoción para Dios, ni siquiera adoramos a Dios, ni siquiera a lo mejor, ni siquiera le damos gracias a Dios por nada, sino lo que entramos directamente a pedir. Sí, sí. ¿Me entiendes? Ahora, yo tengo que saber y entender de que, claro, yo tengo una parte de estar, ¿me entiendes?, seguro de lo que voy a hacer. O sea, de confiar en el Señor. Yo tengo que confiar en Él. Yo estoy orando, pero también hay una labor, hay una parte que me corresponde de ayunar, de que tengo que orar, de que tengo que leer la palabra, de que tengo también que acercarme a la devoción con Dios cada día. Amén. Yo creo que cuando Dios, para nosotros saber cuál es el camino correcto y cómo nuestras oraciones van a ser contestadas, tenemos un solo camino. Dice la Biblia que el Señor, cuando se iba al cielo, dijo, yo me voy, pero les voy a dejar un consolador que los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Todo navegante que se tira al mar sin una brújula se pierde. Todo el que sale en un vehículo sin un GPS se pierde, a menos que sea un camino conocido suyo, que ya usted sepa para dónde va. Lo que el Señor nos está diciendo es que tenemos que tener al Espíritu de Dios que nos guíe a cuál sea su buena voluntad perfecta y santa. Si tú no tienes el Espíritu Santo de Dios que te guíe hacia esa verdad, hacia esa justicia que Dios te está impulsando, te está llevando, es imposible que tú puedas entender el lenguaje, la fórmula, el destino divino, lo que Dios realmente ha diseñado y ha preparado para ti. Sin ese mapa espiritual, no tú, todos estamos perdidos. Es correcto, Daniel. Mira, justamente esa fue la pregunta que ella hizo. Sí. Mira, cuando la persona que nos está escuchando, ¿no? Cuando la persona antes de orar, ¿no? Tiene que pedirle al Señor sabiduría. Dios te va a dar la sabiduría. Dios te habla a tu corazón. Entonces de ahí es, incluso antes de tú pedirle, Dios ha estado bregando contigo lo que Él quiere que tú hagas. ¿Qué pasa? Que tú eres cabeza dura. Tú no te quieres llevar de Él. Pero si tú dejas que el Señor te guíe, es una. Lo que dice el varón, realmente
la persona puede orar, pero no tiene que ayunar, no tiene que hacer silicio, no tiene que hacer nada. Oye, ¿por qué? Oye, ¿por qué? La persona tiene que tener. No, problema aquí, varón. varón, tiene que dejarme terminar. Pero Yo no he dicho nada. Oye lo que pasa. La persona simplemente tiene que abrir su corazón y orar con fe. Y ya todo lo demás, porque si nosotros tenemos que merecernos una oración, que Dios nos conteste una oración, nadie, ni nadie que está aquí se va a merecer nada. No. Usted solamente en la cárcel, en la barra, de la prostitución, usted le pide a Dios, con fe y Dios lo escucha. Sin embargo, hay diferentes tipos de peticiones y hay diferentes niveles de oración. Sí, pero, hay oraciones de guerra, varón. Hay oraciones de conquista. Hay oraciones que son peticiones sencillas de cosas. Pero cuando usted se está enfrentando al infierno, usted no puede ir con el buche lleno de yuca. Usted tiene que meterse con Dios. Usted tiene que meterse en una dimensión espiritual gracias, varón. que vaya acorde con la guerra que usted está peleando. Porque es que, varón, lo que es el ayuno, la oración, Eso lo que va es la de mano. palabra, eso tiene que ir aguantado de la mano. Por supuesto que ¿Me entiendes? sí. Yo, si una persona no le gusta ayunar, ¿me entiendes? Oiga, usted tiene un grave problema porque los ayunos son para romper cadenas. Sí. Son para romper toda la ligadura del diablo. Lo que pasa es, varón, que todo el que nos está mirando aquí no es guerrero espiritual. No, pero entonces, sí, pero sabemos por qué. Por eso hablamos de las diferentes categorías de entonces cosas. muchas personas se van a encontrar que no son merecedores de que Dios los escuche. Sí. Dios al pecador, Sí, no, claro, en la barra, claro que sí. con la prostituta, Sí. ahí Dios te escucha. Sí, claro Tú que puedes sí. pedirle a ese Dios y Él te Sí, va a sí. escuchar. Dios te sí, puede sí. escuchar, claro. ¿Me entiendes? Ahora, la oración que Dios escucha, la oración, como dice, que la oración de Un justo, corazón contrito y humillado. la oración de justo, Puede mucho. Puede mucho. Sí. ¿Me entiendes? lo que pasa puede es- mucho. Pero yo lo que quiero que entiendas una cosa a la misma vez. Porque cuando uno es necesario, esto no es como que ir a la guerra, ¿me entiendes? Y sin espada, y sin escudo, y sin nada. Porque yo soy un guerrero, yo voy a enseñarme allí sin espada, sin nada. No. Las espadas, ¿me entiendes? Que el Señor, las armaduras que Dios nos ha dado, tanto como el ayuno, como la oración, ¿me entiendes? Tanto, en todo. Aún hasta el silicio, todo. Sí, ¿Me sí, entiendes? sí. Son parte, ¿me entiendes? De la vida del creyente. sí, sí. Son cosas que en realidad el creyente tiene que tenerlas. Son municiones. Pero venga acá. Son municiones Cañones. en el arsenal de guerra de un ministro espiritual. Y definitivamente hay cosas que con oración, si usted no mete el ayuno, si usted no mete el apartarse, ahí es difícil lograrlas. Sin embargo, la oración es el vínculo más sencillo de comunicación con Dios. Es simplemente abrir el corazón. Es una vía doble donde tú puedes hablar con Dios y el Señor va en su infinita misericordia, porque nos ama tanto que es capaz de dar a su Hijo para que nosotros tengamos salvación. Si Él fue capaz de dar a su Hijo, no hay nada que Él nos vaya a negar. De hecho, la Biblia dice que una mujer iba delante de un juez y el juez era un corrupto. Un juez que insensible, que no quería ni respetaba a los hombres ni temía a Dios. Y dice la Biblia que esta mujer iba tan constantemente donde este juez que este hombre se exasperó y dijo: no temo a Dios, no respeto a ningún hombre, pero por cuanto esta viuda me es gravosa, le voy a hacer justicia, no sea que un día me saque de mis cabales. Y si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más el Padre que está en los cielos sabrá darnos a nosotros todo lo que pidamos, siempre y cuando lo hagamos dentro de la dimensión de su diseño para nuestra vida y para nuestro propio bien. Dios te bendiga, Dios te guarde.